Bienvenidos una vez más a España te acompaña, el rincón donde exploramos los tesoros ocultos y las historias fascinantes de nuestro país. Hoy nos sumergimos en las callejuelas empedradas y los rincones mágicos de Santiago de Compostela, una ciudad que es mucho más que un destino final para peregrinos. Aquí, cada piedra y cada esquina cuentan historias de fe, tradición y cultura tejidas a lo largo de los siglos. En este episodio te llevaré por un viaje inolvidable a través de 5 lugares imprescindibles en Santiago de Compostela. Desde parques serenos hasta monumentos que han sido testigos de la historia, cada uno con su propio encanto y secretos por descubrir. Y por supuesto, guardamos lo mejor para el final, un lugar que no solo define la esencia de Santiago, sino que también captura el corazón de quienes lo visitan. ¿Estás listo para descubrir estos tesoros conmigo? Comencemos nuestro viaje por Santiago de Compostela. En el núcleo de Santiago de Compostela, donde el bullicio de la ciudad se desvanece en un susurro, yace un oasis de tranquilidad, el Parque de Santo Domingo de Bonaval. Este parque, más que un mero espacio verde, es un lienzo donde la historia y la naturaleza se entrelazan para contar historias del pasado. Al caminar por sus senderos, te encuentras rodeado de una mezcla de árboles centenarios y estructuras que hablan de tiempos pasados. Aquí, donde ahora los niños juegan y los adultos buscan un respiro, una vez resonaron los pasos solemnes de los monjes dominicos. El parque fue parte del convento de Santo Domingo, fundado en el siglo XIII, y aún hoy se puede sentir esa serenidad monástica. Imagina por un momento caminar por el mismo lugar donde la ilustre poeta gallega Rosalía de Castro encontró inspiración. Su presencia aún palpita en este parque, como un recuerdo etéreo de su legado. Para el visitante moderno, el Parque de Santo Domingo de Bonaval ofrece no solo un refugio de la vida urbana, sino también una ventana a la historia. Los mejores momentos para visitarlo son al amanecer, cuando la niebla se enreda entre los árboles, o al atardecer, cuando los últimos rayos de sol bañan de oro sus antiguas piedras. No olvides llevar tu cámara, pues cada rincón de este parque es una oportunidad para capturar la esencia de Santiago de Compostela. Al dejar atrás el Parque de Santo Domingo de Bonaval, uno no solo se lleva fotografías, sino también una sensación de paz y un pedazo de la historia viva de Santiago. Y mientras continuamos nuestro viaje por esta ciudad mágica, el eco de su serenidad nos acompaña, recordándonos la belleza tranquila que se encuentra en los rincones más inesperados. Hoy nos adentramos en el corazón palpitante de Santiago de Compostela, el Mercado de Abastos. Aquí, en este bullicioso epicentro, la esencia de Galicia se despliega con una sinfonía de colores, sabores y aromas. Este mercado, más que un simple conjunto de puestos, es un crisol donde la cultura y la gastronomía gallega se dan cita cada día. Imaginad el sonido de los pasos resonando en los adoquines mientras nos abrimos paso entre los puestos. Nos rodea el aroma a pan recién horneado, a quesos locales, a pescado fresco del Atlántico. Cada vendedor aquí es un narrador. Cada producto, una historia. El mercado de abastos no es solo un lugar de compra, es un escenario donde se representa diariamente el modo de vida de Santiago. Este mercado, que abrió sus puertas en los años 40, se ha convertido en un núcleo vital para la ciudad. Los agricultores y pescadores de las áreas cercanas se congregan aquí, orgullosos de ofrecer lo mejor de sus cosechas y capturas. Es un punto de encuentro, un crisol de generaciones y sabores, donde las recetas se transmiten y la cocina gallega palpita con vida. Mientras nos dejamos llevar por este laberinto de delicias, os invito a probar el queso de tetilla, famoso por su forma y su sabor suave. Los pimientos de Padrón, pequeños pero con un sabor que sorprende, son una parada obligatoria. Y cómo no mencionar el marisco, estrella de la gastronomía local, fresco como el océano mismo. Imaginad disfrutar de estos manjares en un picnic en alguno de los idílicos parques de Santiago. Y mientras el sabor de Galicia aún danza en nuestro paladar, nuestro viaje nos llevará hacia un lugar donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Un santuario de serenidad y arte que ha visto pasar siglos. Pero antes de dejarnos envolver por esa atmósfera de tranquilidad, sigamos disfrutando del vibrante espíritu del Mercado de Abastos, un lugar donde cada visita es una nueva aventura, un nuevo sabor por descubrir. Adentrándonos en Santiago, donde el eco del pasado se entremezcla con el bullicio moderno, se alza el monasterio de San Martín Pinario, un bastión de historia y arte. Caminar por sus pasillos es como viajar en el tiempo, sentir en cada piedra el susurro de los monjes que un día lo habitaron.
Imaginemos por un momento a esos monjes del siglo XVI, en sus hábitos oscuros, deslizándose silenciosos por estos claustros. Aquí, el tiempo parece detenerse, permitiéndonos conectar con siglos de devoción y estudio. La arquitectura del monasterio es un libro abierto que cuenta historias de fe, de arte, de guerras y de paz. Cada capitel, cada ventana, nos habla de un pasado que, aunque lejano, se siente sorprendentemente cercano. Pero el monasterio de San Martín Pinario no es solo un lugar de contemplación histórica, es un espacio vivo que invita a explorar y a descubrir. No os perdáis la biblioteca, con sus miles de volúmenes antiguos, un tesoro que guarda secretos de la humanidad. Y qué decir del retablo mayor, una obra maestra del barroco gallego, que nos deja sin palabras con su detallada belleza. Para aquellos que buscan un momento de tranquilidad, os recomiendo pasear por el jardín. Aquí, entre árboles centenarios y el suave murmullo del viento, se puede sentir la esencia misma de Santiago. Y si tenéis suerte, quizás os topéis con alguno de los monjes que aún residen en parte del monasterio, guardianes de una tradición milenaria. Por cierto, no os olvidéis visitar el comedor, donde se puede disfrutar de una comida en un entorno que os transportará a otra época. Es una experiencia única, donde cada bocado se siente imbuido de historia. El monasterio de San Martín Pinario es más que un lugar, es un viaje a través del tiempo, un puente entre el ayer y el hoy. Al salir, llevamos con nosotros no solo fotografías, sino también historias, emociones y un pedazo de la historia viva de Santiago de Compostela. Continuando con nuestro viaje por Santiago, donde los ecos del pasado se funden con los susurros del presente, se encuentra la Alameda, un jardín que es mucho más que un mero espacio verde. Aquí, entre árboles centenarios y senderos serpenteantes, los compostelanos han encontrado durante siglos un oasis de paz y un espejo de sus vidas. La Alameda es un lugar de encuentro, donde estudiantes, artistas y familias comparten momentos bajo la sombra de sus frondosos árboles. Pasear por aquí es como hojear un libro de historia vivo. Cada rincón cuenta una historia, cada banco ha sido testigo de secretos y confidencias. En sus caminos, uno puede casi escuchar las risas de los niños jugando en tiempos de antaño, o los susurros de los enamorados que se juraban amor eterno bajo la luna. En un rincón especial se alza la estatua de las dos Marías, dos emblemáticas hermanas que paseaban cada día por la Alameda. Con sus llamativos atuendos y su eterna sonrisa, se convirtieron en un símbolo de la ciudad. Su historia, llena de misterio y alegría, sigue siendo un tema de conversación entre los locales. No olvides tomar una foto con ellas, es casi una tradición para quien visita este lugar. Al atardecer, la Alameda se transforma. La luz del sol baña los senderos en tonos dorados, y las sombras de los árboles danzan al ritmo de la brisa. Este es el momento perfecto para una caminata, cuando el parque se viste de gala con los colores del ocaso. Los visitantes a menudo se encuentran maravillados, capturando con sus cámaras este espectáculo natural. Pero la Alameda no es solo un lugar para el descanso o la contemplación. A lo largo del año se convierte en escenario de numerosos eventos y festivales. Desde conciertos al aire libre hasta mercadillos de artesanía, hay siempre algo emocionante ocurriendo. Mi consejo es que te informes sobre las actividades programadas durante tu visita. Podrías encontrarte con una sorpresa que hará de tu viaje algo inolvidable. Y mientras deambulas por este parque, recuerda que estás caminando por uno de los lugares más queridos de Santiago. La Alameda es un reflejo del alma de la ciudad, un lugar donde el pasado se encuentra con el presente y donde cada visitante se convierte, aunque sea por un instante, en parte de su historia. La Catedral de Santiago de Compostela, un faro de historia y espiritualidad, ha guiado a peregrinos durante siglos. Su silueta, un icono de la ciudad y un camino de fe y cultura, es reconocible al instante. Al final del Camino de Santiago, las historias de miles de viajeros que buscan algo más que una visita turística se entrelazan. Al acercarnos a su fachada, nuestras pisadas resuenan en las antiguas calles empedradas. Es un espectáculo arquitectónico que abarca desde el románico hasta el barroco, representando un libro abierto de arte, fe e historia europea. Dentro, la luz se filtra a través de vitrales, creando un ambiente mágico. El interior, un mosaico de arte y devoción, desde el pórtico de la gloria hasta el altar, refleja la búsqueda humana de lo divino.
La Misa del Peregrino es una experiencia conmovedora, marcando el inicio de un viaje espiritual. Ver el Botafumeiro en acción es un espectáculo de maravilla y asombro. Al salir, llevamos más que recuerdos fotográficos, es una experiencia de haber tocado la historia viva. La catedral es testigo de la búsqueda humana de significado, donde cada piedra y rincón cuentan una historia. La energía de la fe y la esperanza resuena en cada rincón. Es un encuentro del pasado y el presente, donde cada susurro y eco narra historias de siglos. No es solo un destino, sino un viaje a través del tiempo y la fe. Cada parte de la catedral tiene su propia historia, desde las capillas llenas de oraciones hasta el órgano que ha acompañado innumerables eventos. Las obras de arte y esculturas son testimonios de talento artístico y devoción religiosa. La Catedral de Santiago representa un punto culminante para peregrinos y visitantes, un lugar de belleza, historia y conexión profunda. Es un espacio donde el espíritu se eleva y el corazón encuentra paz, maravillándose ante la grandeza de la humanidad y su búsqueda de lo trascendental. Hemos viajado juntos por los encantadores rincones de Santiago de Compostela, cada uno con su propia magia e historia. Desde la tranquila serenidad del Parque de Santo Domingo de Bonaval hasta la majestuosidad de la catedral, cada lugar nos ha contado una parte única del rico mosaico cultural y espiritual de Santiago. Llevamos con nosotros recuerdos inolvidables y la inspiración de haber caminado por senderos llenos de historia, arte y devoción. Recuerda suscribirte para no perderte más lugares impresionantes y no te pierdas esta lista que te encantará. Nos vemos por Santiago de Compostela, nos vemos por España.